Igual que existen en otros lenguajes de programación, en PHP tenemos un framework, una serie de librerías que se llaman PHP Unit. Si buscáis dentro de mi canal, podréis ver vídeos dentro de Java sobre JUnit y sobre el TDD, que es la metodología orientada al testing, sobre programación orientado al testing. En PHP tenemos el PHP Unit, tal y como comentábamos antes, que no es para nada nada complicado ni tampoco diferente a lo que tenemos en otros lenguajes de programación como Java, que es el súper conocido JUnit. Para comenzar, nos iríamos al proveedor, que es phpunit.de, y vemos que tenemos varias varias versiones que podemos utilizar, y que la última estable es PHPUnit 6.1. Igual que ocurre en muchos de las librerías y frameworks de PHP, está muy bien documentada y no vamos a tener ningún problema en comenzar a utilizar estas librerías. Sí que es verdad que es un poco diferente a lo que podemos encontrar, por ejemplo, con Java, que vamos a abrirlo como ejemplo. Veis aquí en Java que es mucho más visual, puesto que está integrado con Eclipse, y que seguramente podríamos encontrar algún integrado con PHP, pero vamos a utilizar directamente por comando PHP Unit, porque también las diferencias entre el lenguaje de programación de PHP y Java son importantes, puesto que Java es un lenguaje principalmente orientado a cliente o a desktop, y PHP es un lenguaje orientado a internet, a web y sobre todo a backend. Si nos vamos a Getting Started, vamos a ver que lo primero que tendremos que hacer es descargar la librería que corresponde a la 6.1, y para ello vamos a Getting Started, y aunque viene explicado desde el punto de vista de de Linux o de Unix, vamos a hacer exactamente lo mismo, puesto que una vez descargado vamos a ponerlo en un path que sea accesible desde cualquier línea de comando, que como nosotros utilizamos en Windows principalmente el bash de Git, podemos utilizarlo desde allí. Y fijaos que una vez que está localizado en esa ruta que pueda ser accesible, vamos a poder utilizar vamos a hacer una prueba con PHP Unit Version, y después nosotros estamos utilizando PHP 5.6, vamos a generar un primer test case para provocar una equals, un assert que pueda probarnos una determinada clase. Una vez que tenemos descargado el .phar, que es el ejecutable de PHP, vamos a dejarlo en un path que sea visualizable o ejecutable desde cualquier punto de nuestro command prompt de nuestro Windows. Para ello, ya que tengo instalado XAMPP, voy a ir a PHP y directamente dejar caer ahí ese fichero descargado. Si os fijáis en el directorio de XAMPP, ya tenemos un PHP Unit instalado. Si nosotros vamos a la línea de comandos y hacemos un PHP Unit versión, veréis que es la 3.7, cuestión que es bastante antigua la versión que viene instalada. Si nosotros descargamos la última, que es la 6.1, y hacemos PHP Unit 6 versión, veréis también que esta versión nos aconseja que utilicemos PHP 7 o 7.1, y que en este caso nosotros tenemos instalado 5.6, y por lo tanto no es la versión óptima para esta versión de PHP. Si nosotros descargamos por fin la versión 5, que es la óptima, vamos a poner la 5, que es la óptima para este tipo de versión este tipo de versión que tenemos, que es PHP 5.6, ya seríamos capaces de utilizar PHP Unit para realizar nuestras primeras pruebas.
En este primer caso no vamos a profundizar muchísimo, sino que vamos a simplemente lanzarlo, vamos a ver cómo realizar una prueba y a partir de ahí ya iremos profundizando. Para ello nos hemos creado dentro de PHP Unit, que es un directorio, una simple clase que es una calculadora. Como podéis observar, esta calculadora constructor simplemente lanza un eco y tenemos una función que se llama suma con dos parámetros que va a realizar justamente la suma. ¿Cómo utilizamos una unidad de test? ¿Cómo realizamos por primera vez un test case? Bueno, pues nos creamos otro fichero. Aquí, como es todo muy sencillito y muy educativo, no estamos separándolo en src y test, que sería lo lógico, sino que estamos poniéndolo directamente en el mismo directorio para que sea más fácil el uso. En primer lugar, vamos a generarnos, o podemos coger directamente del ejemplo que nos proporciona PHP Unit, el proveedor. Si nos vamos vamos a poner el ejemplo, veréis que nos da también un ejemplo de cómo utilizarlo con el 5.6 y en este caso es pues utilizando el test case, es decir, dentro de PHP Unit Framework el test case y que es el framework que vamos a utilizar, las librerías, y vamos a generar una clase. Lo de final es porque no hace falta que sea creada con un new, sino que directamente la vamos a utilizar de forma estática y que va a extender de test case. ¿Veis? Vamos a nuestro ejemplo y vemos que estamos utilizando el framework test case y va a extender de esta librería para hacer uso de las diferentes funciones y posibilidades que nos proporciona el framework de PHP Unit. Yo le he llamado calculadora test y el único test que vamos a realizar es sobre la suma. Para ello vamos a generarnos un nuevo objeto de tipo calculadora. Voy a poner use calculadora o include, dependiendo de cómo bueno, esta es la versión más orientada a objetos a partir de una determinada versión, y vamos a utilizar el assert equals, que si nos vamos a la documentación, lo tenía aquí abierto, es una de las funciones métodos más sencillitas y más utilizadas para realizar una prueba. El assert equals lo que nos va a comparar es un algo que esperamos, y vamos a hacer la prueba en este actual, en este zona de pruebas. Vamos a verlo mejor en el ejemplo, aunque aquí ya tenéis bastantes ejemplos, y yo voy a hacer una prueba sobre la suma. Imaginaros que me hubiese equivocado a realizar, voy a poner 7, y yo me hubiese equivocado a realizar justamente dicha función, y yo ahora cogiese y al esperar un número con esta suma tendría que esperar el 7. Muy bien, me voy a mi línea de comando y voy a escribir el comando php unit 5 bootstrap para que haga directamente un uso de las bibliotecas, y voy a utilizar la calculadora .php como clase a la cual clase la que voy a comprobar, y calculadora test como el test case que voy a lanzar. Muy bien, si lanzamos este test case veréis que, bueno, en primer lugar se lanza el eco de new calculadora y después nos dice que ha fallado el assert equals, ya que ha dado un 6 en vez de un 7 en el test suma. Justamente ha fallado puesto que este numerito de aquí no es exactamente igual aquí. Vamos a cambiarlo y hacerlo correcto. Incluso vamos a quitarle el eco para que no moleste tanto, y vamos a volver a pasar nuestro test. Ahora sí, el test que habíamos realizado es totalmente correcto. Podemos realizar tantos tests como queramos. Multiplicación, en este caso sería un por, y voy a duplicar el test para realizar un segundo test.
test multiplica, en el que voy a utilizar la función de multiplicación. Veis, 3 por 4 serían 12 y voy a poner un 7 para ver cuál es el resultado. Fijaos que de los dos asserts, de las dos comprobaciones que hemos hecho, falla una. Es decir, el test multiplica es el que está fallando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el numerito que estábamos esperando no es exactamente igual al número, o no es igual al número que está realizando la función. Una vez que corregimos los errores, si volvemos a pasar los tests, estos ya nos darían X números de OKs y por lo tanto habríamos hecho una serie de pruebas automáticas para una serie de clases o de funciones dentro de una clase o librerías.